Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien todos los oyentes y bueno, agradecido por toda la receptividad que ha tenido este nuevo emprendimiento, ¿no? A fin de estas conversaciones. Y bueno, mando un gran saludo a todas las personas que siempre han estado pendientes y que bueno, vamos creciendo de a poquito, ¿no? Esta vez tenemos la oportunidad de tener a César Farías, un guitarrista, excelente guitarrista chileno, un gran amigo también, al cual le agradezco mucho todos los gestos de bondad que ha tenido conmigo, con mi pareja también, con Alison, porque bueno, gracias a César nosotros pudimos llegar acá a Argentina y fue la primera persona que nos recibió en su casa y bueno, de verdad que fue un apoyo bastante firme para nosotros encauzarnos en estas tierras tan bellas. Y bueno, nada, complacido de tenerte, César. Para mí un gran honor poder conversar contigo. Tú sabes que siempre te he profesado mi admiración porque eres un gran músico y un gran ejemplo a seguir, ¿no? Y bueno, para mí un gran honor que estés aquí compartiendo y en esta conversación. Si quieres dar un saludo inicial. Buenísimo, Dani. No, primero te agradezco mucho la invitación y bueno, contento también de poder participar de este nuevo espacio, ¿no? Que estás armando y que se hace de manera tan también relajada, pero a la vez con mucho contenido, ¿no? Por las cosas que he visto y por lo que me comentas también de las cosas que querés hacer y es interesante. Así que gracias a vos por tomarte todo el trabajo también de hacer todas estas cosas que lleva tiempo y bueno, así Sí, que sí, pero complacido, de verdad, muy, muy, muy complacido de estar contigo y bueno, con muchos otros también que son grandes referentes, ¿no? De la música y de la guitarra. Y bueno, César, comenzamos con la primera pregunta y es si podrías contarnos cómo empiezas en la música y que nos cuentes parte de tu recorrido, ¿no? Así que bueno, te damos el espacio para que nos cuentes cómo ha sido todo, tu evolución y bueno, qué te ha llevado, o sea, cuáles son las cosas y las circunstancias y toda tu formación que te ha llevado hasta donde estás ahora, ¿no? Así que... sí, sí, Dani, no. Bueno, eh, cuando vos me consultabas esto, yo pensaba en varias cosas, ¿no? Y una de ellas fue como, me surgió así espontáneamente en la palabra agradecimiento, ¿viste? He tenido mucha suerte, esa es la verdad. Yo me siento un agradecido de la vida porque he dado con gente muy, que desde su amor, también desde su profesionalismo, desde su cariño, ¿no? Desde su responsabilidad me he podido dar una mano y he podido de a poco bueno, transitando la vida con la guitarra, con la música. ¿M? Cuando me preguntas esto enseguida, bueno, te cuento un poquito. Yo soy una persona bastante humilde, digamos, en Chile, nací en una villa, como acá en Argentina sería un lugar de muy escasos recursos y bueno, eh, siempre, digamos, con el apoyo de mi familia, ¿no? Pero bueno, dinero no había, la verdad. Situación familiar también alguna compleja, ¿no? Entonces visualizar la música era totalmente, desde el mundo simbólico que yo podría haber tenido, es totalmente lejano, digamos. ¿Mm? Curiosamente aprendí a tocar guitarra de forma, gracias a un tío que me enseñó algunos acordes para tocar un par de canciones a los 10 años, más o menos, sí, 9 10 años. Y ahí empecé solo, ¿no? Autodidacta hasta los 16 años, así, Claro. ¿no? Era de estas personas que bueno, que le gustaba una canción y no se paraba hasta que la sacara, ¿no? Te gustaba un Claro. solo. Y entonces mi acercamiento fue bastante directo, si lo digo de alguna manera, bastante sano, inocente también, ¿no? Y bueno, hasta que un día me enteré de que la guitarra se estudia, o sea, imagínate mi ignorancia, ¿no? Y acompañé a un amigo, me acuerdo, un compañero del liceo, lo acompañé al conservatorio porque quería estudiar cello, entonces de paso ahí me enteré que la guitarra se estudiaba. Entonces, bueno, justo da la coincidencia eh, que, que, bueno, que había conocido a un profesor de guitarra hace poquito tiempo y él me preparó para ingresar al conservatorio. Entonces, en un rango de un mes y medio más o menos, casi 2 meses, él me becó, incluso me acuerdo con su clase, pagaba la mitad. Él me preparó. Entonces ahí aprendí de que la guitarra se toca con uñas, imagínate, o sea, toda esa ignorancia, que había Claro. un repertorio, aprendí a leer algunas piezas.
y preparé mi examen de ingreso bueno, al Conservatorio Nacional y a la Universidad de Chile, digamos. Y quedé. Me acuerdo que nos presentamos varios, ahora, si mal no recuerdo, éramos unos 20. Y bueno, fuimos 5 los aceptados. Y ahí empezó como mi tránsito, ¿no? Yo tenía 16 años, 17 casi. Y, y bueno, con todo el peso que hay, ¿no? A veces en esta educación formal de que ya 16, 17 años sos viejo, sos grande para aprender, ¿no? Una cosa ridícula, ¿no? Hoy por lo menos, Sí, pero de todas maneras fue como muy motivante porque, bueno, estudié mucho, como mi familia no tenía muchos recursos, la verdad que en Chile funciona mucho la meritocracia, entonces de alguna manera tener buenas notas se reflejaba en que puedas acceder a becas. claro, Entonces fui buen alumno por eso también y bueno, después tuve una beca y pagaba la mitad en la universidad, etcétera, ¿no? Y entonces, justamente después, bueno, seguí mi tránsito ahí y hasta que, bueno, por un problema económico, así puntualmente, tuve que dejar la universidad, pero siempre con vistas de irme, ¿no? Y apareció Argentina dentro de ese rango de año y medio, 2 años. Me enteré que estaba Eduardo Isaac acá dando clases y bueno, por medio de otro amigo también pude acceder a comunicarme con Eduardo y bueno, preparé mi examen de ingreso en ese momento y bueno, me vine, quedé y de ahí que me recibí con él, estudié y es un gran referente para mi vida, ¿no? Entonces hay como tres puntos importantes quizá, ¿no? Primero cuando era muy chiquito, mi profesor de música de la escuela primaria, ¿no? Que en Chile sería la educación básica, fue como una primera luz, ¿no? Que apareció ahí. Y de hecho todavía somos muy amigos, yo lo visito mm, bastante porque armó un grupo, entonces yo tocaba la guitarra eléctrica, sacaba esos solos que te contaba, ¿no? Después este otro profesor que se llama Israel Valenzuela, que fue mi primer profe de guitarra, también yo hace ya un tiempo que no lo veo, pero siempre le guardo mucho, mucho cariño. De hecho tengo algunas cosas que él me regaló, un metrónomo, un capotrasto, de Eva, no me acuerdo, todavía las tengo, son cosas que uso. Y bueno, y después la figura de Eduardo, ¿no? Que para mí ha sido importantísima, ¿no? Que también, bueno, ha sido tu maestro, es tu maestro, y más allá del nivel musical y guitarrístico que Eduardo ofrece, tiene, yo con los años he apreciado, digamos, una capacidad que le ha dado su experiencia de poder sacar lo mejor de cada estudiante, ¿no? Porque por ahí somos muy distintos. Eh, digamos, en la historia así de la cátedra misma, habemos como distintos perfiles de guitarristas, pero de alguna manera todos abrazamos la música con mucha responsabilidad y sobre todo con mucho amor, con mucha pasión, ¿no? claro, Y eso de alguna manera ahí se nota la mano de Eduardo, digamos, ¿no? Y en sí, el sí, sonido sobre todo, en el sonido también, ¿no? Vos lo has visto, has sido testigo de eso. sí, sí, Y, y bueno, quizás por eso mismo también cuando vos en su momento me hablaste de venir para acá, también fue como recorrer mi propia historia también, ¿no? Que también me claro, vine a otro país, en ese momento no conocía a nadie, tuve bastantes adversidades, ¿no? sí, ¿no? Gente que por ahí no ayudó mucho, Te entiendo, pero bueno, cosa que pasa cuando uno es inmigrante, es ¿viste? así, Pero bien, bien, por eso también tuve mucha empatía con vos cuando te viniste, aparte me ponía muy contento de que alguien de Venezuela, viste, un país que quiero mucho, y bueno, que venga para acá a querer ser mejor músico, digamos, ¿no? Es como claro. muy el mismo camino que he tomado yo, así que y así fue un poco, Dani, ha sido un poco mi vida, con la música, gracias a la guitarra he podido estar en varios países, bueno, vos sabés, he podido tocar, eh, y bueno, doy clases en la facultad, digamos, soy también profe de la escuela Suzuki, que es importante también para mí, este, y bueno, ahí estamos.
dando, transitando la vida, digamos, ¿no? No, Con la muy guitarra. interesante, César, muy interesante. Aparte que sé que eres una persona que siempre como te mantienes ocupada, siempre viendo qué puedes hacer y bueno, yo nunca te he visto quieto como tal, pues, sino que siempre reinventando y reeditando todo lo que se puede hacer en el camino de nuestra carrera, ¿no? Que es bastante difícil y sacrificada también, porque siempre, por Sí, ejemplo, eso de hacer un viaje se requieren recursos, hay que buscarlos. Y siempre, es exacto. cuesta arriba siempre, ¿no? Pero bueno, en ese sentido siempre eh, queda como se dice, la experiencia y todo el acumulaje de anécdotas y de tantas cosas Exacto, que a fin de cuentas terminan nutriendo la vida del músico, ¿no? Y bueno, exacto. César, encantadísimo, ¿no? De conocer tu historia. Ahora sí, me gustaría que nos contaras acerca de tus proyectos actuales y bueno, los que tienes a futuro también. Sí, sí. Bueno, como vos decís muy bien, uno siempre está con la mente inquieta, con un montón de actividades bueno, que dada la misma contingencia, bueno, sé que más adelante vamos a hablar un poco de esto, por ahí se dificultan algunas cosas, ¿no? Ha cambiado mucho los paradigmas de cómo ser guitarrista, entre así como una frase muy a grandes rasgos, ¿no? Pero bueno, hoy día justo leía una entrevista y que los músicos somos músicos toda la vida, ¿no? Y que siempre inventamos algo para hacer en algún proyecto, que no, que voy a hacer esto, que quiero grabar, que tengo un viaje, que no sé qué, ¿no? Y me hacía mucho eco, me hacía mucho eco, me hacía mucho eco porque siempre he sido una persona bastante inquieta. Por ahí no lo muestro tanto en las redes, un punto flojo que tengo, hago mi propia mea culpa, eh, pero bueno, estoy desarrollando una beca con José Antonio Escobar, Ajá, que fue un proyecto que me gané el año pasado en especialización de música sudamericana para guitarra. Hay compositores, bueno, colombianos, uruguayos, hay un argentino, Brasil, Chile, por ahí hay un compositor venezolano, justamente nuevo, el otro día estaba hablando con José. Y bueno, eso me ha permitido, digamos, más allá de tener encuentros regulares con José Antonio, son 30 encuentros en total, llevamos 15, imagínate, poco claro, menos todavía de la mitad, falta. Ujú. falta bastante. Me ha permitido, digamos, acercarme, digamos, bueno, a esa música que me interesa mucho porque son compositores vivos. Siento que esa idiomática nos refleja y nos representa mucho más como músicos, o por lo menos en esta etapa de mi vida, siento que es importante hacerlo. Y en música, digamos que va más allá de los estereotipos también estilísticos sudamericanos, ¿no? Es decir, en música con forma, como somos los sudamericanos en realidad, ¿no? Que somos una mezcla de muchas cosas en realidad. Entonces, en las obras, por ejemplo, de Javier Contera, que he estado tocando, uno encuentra, digamos, no tan solo desde lo formal, cierta cercanía con lo europeo, sino también desde la armonía de jazz. Hay Claro, mucho guitarrismo, ¿no? Que uno encuentra en la música de Brower también. Entonces, es como una mezcolanza que hace que esa música sea muy rica y que va más allá de, insisto, de una forma folclórica, porque las formas folclóricas por ahí, si bien es cierto, identifican a los pueblos y a las personas, pero por ahí son un poco limitadas. Una sonata te permite por ahí tener un desarrollo musical un poco más amplio que una forma que dure 2 minutos, ¿no? claro, Entonces, es justamente esa música la que me interesa, ¿no? La música que mezcle no tan solo los ritmos, sino también armonías de jazz y con formas también quizás que la música te permita, ¿no? Saliéndose un poquito de la forma específicamente folclórica. ¿No? claro. No es una guitarra que me interese mucho, la verdad, esa, sino más bien es la mezcla, ¿no? Creo que nuestra riqueza está en la mezcla, Claro, y yo en siento que en eso. respuesta a los propios tiempos, ¿no? De hoy en día, porque realmente, o sea, yo creo que ese ha sido un problema, o sea, hago yo una acotación, siempre del repertorio, ¿no? Que realmente hay, o sea, siempre ha existido repertorio contemporáneo, por decirlo así, Sí, pero es la música que se está haciendo hoy en día en base intelectual, ¿no? De un gran desarrollo, que a fin de cuentas es el reflejo de una generación que hoy en día está viva y está joven y está fresca. ¿Sí? exacto,
¿entiendes? Entonces, exacto, es eso también como que en el entendimiento de cuál es tu responsabilidad en base al mundo que estás viviendo hoy en día, pues. exactamente, exactamente. Y aparte, digamos, bueno, como te contaba, me permitió acercarme a una música que yo ya intuía que iba a estar muy bien y bueno, no me equivoqué, ¿no? Ha sido como un proceso bien intenso, bien bonito y también digamos que cimenta un camino también, ¿no? En donde uno dice, mira, yo quiero decir esto, ¿no? Claro, tu búsqueda, sí. Exactamente. Ahora eso, por supuesto, está en pleno desarrollo, estoy todavía estudiando obras, bueno, algunas ya las estrené en Argentina, justamente el uruguayo que es Sergio Fernández me dedicó la obra, entonces se suma una tercera obra que ya me han dedicado. Y Claro, bueno, espero eso en un tiempo no muy lejano poder grabarlo en un disco, ¿no? claro, Y previo a eso ya estoy también preparando un disco, justamente qué vos bueno, qué me excelente premisa. preguntabas, sí, sí, estoy preparando, estoy estudiando bastante, con un repertorio justamente iberoamericano, en donde ya ah, sumo dos obras españolas, pero después música de Marlon Nobre también, bueno, de Leo Brouwer, de Maximiliano Zapaticar, un compositor paranaense. Y bueno, eso me tiene muy contento y muy entusiasmado porque empiezo con las pruebas, bueno, tengo que hacer las producciones audiovisuales, ¿no? Claro, Eh, en fin, una suerte de cosas, ¿no? Y después, mira, en cuanto a cámara, también han ido dando algunas cositas que me tienen muy contento. Ahora empiezo dos proyectos de dúos. Uno es con Marcela Méndez, que es una arpista de Paraná increíble, que fue, bueno, la solista de la orquesta hasta hace poco, una gran maestra. Y con ella vamos a hacer un repertorio para arpa y guitarra. wow, Y bueno, ahora ya empezamos a ensayar, empezamos a tocar y eso me tiene muy contento porque es una persona joven, digamos, pero que claro, joven, porque tiene 50 y poco de años, ¿no? Pero que me lleva un trecho importante en el sentido de su experiencia, ¿no? Es una maestra con exactamente. un reconocimiento increíble, así que estoy estudiando, Daniel, para eso, así, de una manera también, este, bien contento, ¿viste? Y además de eso, estoy armando un dúo con un colega chileno que se llama Pablo Soto, también para tocar y por ahora este año vamos a tocar en Chile y Argentina, pero la idea es proyectar el dúo para poder viajar un poco más el año siguiente o cuando se pueda más bien. Y también con un repertorio más sudamericano, ¿viste? Así Claro, que él es bueno, además de ser un gran amigo, es un gran guitarrista, es un doctor en música, wow, estudió con Brian Devine en Londres, entonces como es súper lindo, digamos, ¿no? Poder trabajar con gente así, que aparte es un claro, gran amigo. a ese nivel, Entonces sí. son dos proyectos de cámara, que si bien es cierto con él estamos en distintos países, pero que como uno sabe y uno sabe cómo trabajar así, ¿no? Y uno sabe que va a andar bien, ¿viste? Como que, Claro, como que quizás la experiencia te va dejando después algunas cosas eh, muy positivas, que uno ya se conoce, entonces uno sabe, digamos, eh, cuánto tiempo te puede tomar, cómo trabajar para lograr ciertas cosas. Y sabes que algo muy importante que vos decías en relación al repertorio, cuando uno toma conciencia de que una obra que uno toca es otra que uno no toca, uno claro. se pone más, como más así, no sé si celoso, pero sí como más responsable, ¿viste? A ver, ¿qué quiero decir yo? O en esta etapa de mi vida, porque tampoco es algo tan rígido, ¿no? Pero a Claro, ver, en no, esta porque etapa de no mi puedes hacer vida. una totalización de quién eres porque todavía te falta por vivir, pues, obvio, o sea, por Exactamente. etapas, pues. Eh, Exactamente, exactamente. Así que estoy con esos proyectos que son bastante lindos y bueno, estudiando mucho en casa. Vos sabés muy bien que para Sí, lograr sí, las sí. cosas hay que Sí, no, y sentarse aparte que son proyectos a altísimo nivel, o sea, realmente veo que te estás exigiendo mucho y te felicito, César, siempre vas a ser como esa referencia de tesón. Es verdad, viste, yo ya estoy. Mira, ya que nos conocemos bastante, nosotros yo lo que te voy a comentar algo así particular y que sé que vos lo vas a entender muy bien, ¿no? Ujú, Pero yo siento como que, o sea, en mi vida he visto mucho repertorio y puedo grabar muchas cosas, ¿no? claro, Pero bueno, haciendo una depuración y todo,
estoy como muy contenido, o sea, estoy como con muchas ganas de grabar este disco y ya tengo dos más pensados con obras que ya toco hace años, o sea, Claro. es como que estoy como en una etapa en mi vida, Daniel, en donde siento como que Ya tienes tiene que tan contenido canalizar todo y todo. condensarlo, empaquetarlo y... Exacto. Exactamente. Y Sí, cómo sí. salga, ¿viste? Porque por ahí uno se pone, no, pero tiene que quedar así, uno empieza Pero no, 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 en no, lo porque a ideal fin de cuentas lo que tienes que hacer indudablemente es un registro histórico, o sea, a fin de cuentas es como decimos, no estás, o sea, no podemos decir que hoy soy yo el totalizado, no, pero es que a mí me falta por Exacto. vivir, espero, y que, Claro. ¿entiendes? O sea, a fin de cuentas hay que hacer las cosas en base a los tiempos, ¿no? Y a los recursos, y aparte que tienes hoy en día las condiciones materiales para hacerlo, entonces hazlo. Sí, ¿Sí me entiendes? sí, 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 Eso también sí. es sumamente importante. Claro, Muy, muy importante, muy importante, muy importante porque justamente después en el vaivén de las preguntas y de lo que nos sigue esta charla, vamos a hablar un poquito de la realidad, así, ¿no? sí, a mí me encanta. Y, Sí, bueno, sí, sí. y hay algunas cositas así que hay que tener muy en cuenta como para poder también desenvolverse, ¿no? Y poder seguir creciendo. Mm, Exactamente, sí. exactamente. Bueno, César, vamos con la siguiente pregunta. Cuéntanos, ¿qué piensas tú acerca de los concursos de guitarra? Ya que, Ah, apa, 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 apa. ah, tú conoces bien ese trecho, ¿no? Sí, claro, Pero claro que sí. es una pregunta que me parece sumamente interesante Sí, pero interesante desde el punto crítico, no en el sentido de que, ay, es bonito, no sé qué, no. Vamos, o sea, comencemos a analizar ese tema de los concursos de guitarra que siempre me ha parecido algo importante, es una puerta para muchos, realmente, sí, 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 sí. desde el punto Mira, positivo. sí, sí, claro, claro. Los concursos son, para mi gusto, digamos, bueno, son instancias específicas de un momento específico que da cuenta de incluso hasta segundo, hasta minuto específico. Creo que medir, digamos, ¿no? Las condiciones artísticas que tiene una persona en relación a otra es casi, eh, bueno, además de ser innecesario, es ridículo, digamos, ¿no? Pero justamente hay mucha gente que critica los concursos porque tiene esa lógica, pero los concursos nunca buscan esa lógica. Los concursos justamente buscan, bueno, alguien que se desenvuelva con un repertorio específico, casi marcado, muy pautado, en un momento específico. Y ahí termina eso. Claro, Entonces, tomándolo desde ese lugar, por supuesto que hay una preparación, hay un costo económico muchas veces. Es muy positivo para la gente participar en concursos. Hay una edad donde es fundamental. No, no es tanto por el concurso en sí, sino más bien, como decía vos, porque te posibilita otras cosas, que no te das posibilidad de quedarte en tu casa. Es exactamente. decir, exacto, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno conoce gente, uno está como, entre comillas, en la vanguardia de lo que está pasando con la guitarra. Yo he tenido la suerte de ir a concursos importantes, eh, no con una buena preparación, la verdad, ¿no? Porque ahí tengo que hacer también una retrospectiva. En algunos sí, pero en otros no. Por momentos personales míos, ¿no? No tiene que ver con la... Pero aún así me sirvieron mucho, mucho, mucho. O sea, de alguna manera eso permitió que yo tenga acceso a información, no tan solo con la música que se está tocando, sino la guitarra que están sonando, qué tipo de cuerdas. Ah, mirá cómo está este repertorio nuevo que Claro, está ahora, necesito una obra y puedo hablar enseguida con tal amigo, tal amiga. Como son concursos importantes, generalmente van gente que toca mucho y eso te posibilita también la cercanía con esas personas, qué sé yo, no sé, tengo amigos, digamos, europeos o de otras partes del mundo que tocan muy bien y que han ganado Grammys, ¿no? Y eso me lo dio la posibilidad de un concurso, de claro. conocerlos, Las conexiones, ¿no? exactamente. Entonces, muy bonito también, es muy bonito el lado humano que se da en los concursos. Te insisto, porque siempre me los tomé así, como que era algo específico, en un momento específico, que de hecho yo gané dinero en concursos, entonces, ojo, que tampoco fue una cosa, que fue una pérdida de dinero, al contrario, No, no, gané no. dinero, o sea, me posibilitó otras cosas.
¿no? Ahora, lo complejo de eso es justamente no creer que es el fin, digamos, sino que es un medio para, ¿no? Claro, claro, Eh, es un medio para conocer, para tocar, para un autodesafío. Eh, y por ahí, digamos, también ser bien directo y ser bien sincero, porque hay mucha gente que critica los concursos con sus razones por lo demás, por supuesto, pero la mayoría de esas personas han estado en concursos y lo que han logrado lo han hecho también gracias a eso. también. Entonces también hay que ser como bien sincero con eso, ¿no? Eh, si bien es cierto, te insisto, no es el fin en sí mismo, sino más bien un medio para, eh, creo que la vida de una persona joven, digamos, es una experiencia totalmente enriquecedora, muy, muy enriquecedora. Yo ya medio que no pienso en concursar, me siento un poco más grande, y por ahí lo pensaba hacer incluso cuando han dado corto de plata, decir, bueno, me preparo un concurso para hacer esto, y bueno, como uno ya es más grande, uno sabe cómo tocar, pero bueno, también implica, digamos, una dedicación que por ahí la vida misma ya, no te permite a veces. ¿M? Claro, Entonces eso me ha hecho desistir un poquito de esa idea, ¿viste? Pero ojo que si yo tengo alumnos que han ido a concursos o gente también que me han preguntado y les digo, participar, o sea, hacelo y bueno, y aprender, digamos, lo que haya que aprender ahí. De hecho, por ejemplo, un consejo muy, muy lindo que a mí me dieron cuando empecé a concursar, bueno, Eduardo siempre me acompañó en esa odisea, ¿no? Eduardo siempre fue un maestro fantástico, no tan solo en la preparación musical, sino también en un montón de cosas, digamos, que tienen que ver con la personalidad y con lo que pasa con uno en esos momentos, ¿no? De hecho, el último concurso que participé el año pasado, Eduardo me llamó para participar, o sea, me dijo, mirá, está esto, ¿querés ir? Y bueno, lo preparé, digamos, y bueno, me claro. fue bien, quedé en la segunda etapa, después ya se complicó un poquito, ¿no? Pero un consejo muy lindo que me dieron, que me lo dio un amigo, que se llama Rodrigo Vergara, Un es que saludo, cuando vayas, un seguramente va a saludo ver de esto. Rodrigo, sí, se lo ve todos. Mm. Rodrigo me dice, mira, cuando vayas a un concurso, obviamente andás a tocar y todo, pero donde está lo importante es cuando vos te vas a tomar una cerveza después. Claro, O sea, parte de tu inversión es ir y tener un dinero, aunque sea para comprarte unas papas fritas ahí, ¿no? O sea, o algo económico, pero estar con los maestros en la mesa, estar con los demás concursantes, conocer compositores, realmente uno conoce luthieres, y bueno, es ahí donde uno está, en realidad, claro, te sientes en tu es ahí. salsa, sí, sí, Exactamente, y eso genera lazos humanos que después tienen réditos, ¿eh? No tan solo en la cuestión humana, sino también en la información, en posibles conciertos después. claro. ¿M? Entonces, ojo que también he visto concursantes que están encerrados en el hotel estudiando y Cero bueno, empatía, cero empatía y se lo tomaron así, pero son los muchos, son los menos, la mayoría comparte bastante y te claro. juro que yo a partir de eso he podido conocer a grandes figuras de la guitarra, ¿no? A la David Russell, qué sé yo, a, bueno, a Alex Robé, al mismo José Antonio, eh, uf, mucha gente, no te podría decir ahora, pero Marco Tamayo, ¿no? Que hemos compartido mucho, mucho, mucho. Y bueno, y me he hecho amigos también. Amigos que Claro. yo les mando un WhatsApp, ¿cómo andás? Y bueno, y es como gente que está tocando Responden al toque, mucho. sí. Sí, sí, sí. Entonces eso es muy bonito porque de alguna manera te conecta, Daniel, con el mundo que uno quiere para uno también. Claro. A veces nosotros acá estamos en un radio, en un espacio, digamos, físico al sur de América, no en Argentina, vivimos ambos, va a ser lo mismo en Chile, ¿no? Y uno está lejos un poquito de donde... Entonces, el tener ese vínculo, por ejemplo, hablamos de Carlos hace un ratito, de Carlos Ah, Viramonte, sí, bueno, con sí, él sí, también sí. cada tanto nos escribimos, nos conocimos en Venezuela, él ganó el concurso que yo salí segundo, y yo siempre lo molestaba porque yo toqué con 40 de fiebre en esa final. Entonces le digo, mira, si yo no hubiese tenido fiebre, le digo, y nos molestamos, yo estaba feliz porque ganara él, y cada tanto, ¿cómo andás? Y Claro, tenés esta partitura, tenés esto, uy, mirá, ¿cuándo venís a México? O sea, es así, ¿no? Y ahí quedó. ¿Viste? Muy bonito eso. Muy claro. bonito.
te entiendo. Qué bueno, César. Y sí, bueno, es una perspectiva que también va a servir para muchos, para los que se quieran armar de valor y entrar en un concurso. Qué bueno que tengan una consideración y esa perspectiva, porque a fin de cuentas es como que si tú vas al concurso, encerrate en tu casa por el hotel, por el dinero, por no sé qué, y bueno, o sea, realmente no solo la ganancia está en el premio, sino la ganancia también puede estar inmersamente en eso, pues, en la experiencia de vivirla y de conocer a tantas personas que a futuro te pueden ser de mucha ayuda. O sea, y en ese sentido, es como que Así sincerar es, la así es. intencionalidad de lo que hay en el concurso y qué hay más allá del cartel del concurso que el primer premio, segundo premio y tercer premio, ¿no? Que eso es, a fin de cuentas, Exactamente, lograr exactamente verdad. dimensionar, ¿no? El trasfondo de lo que significa Sí, el concurso en sí. sí. Interesante. Y sabes que, Daniel, algo que bueno, que por ahí está, no lo hemos hablado ahora, pero está como de manifiesto, es que el hecho de que uno estudie bastante, con un objetivo claro y todo, hace que tu propio acervo guitarrístico y musical crezca mucho. Claro, Los concursos se ganan en tu casa, estudiando en tu casa, no tocando ya. O sea, obviamente tocando en el momento, pero vos ahí mostrás un proceso que hiciste por meses en tu casa. exacto. Y eso te deja en otro lugar también guitarrístico y musical, ¿no? Claro, la Y exigencia propia. exactamente, o sea, uno termina como en un escaloncito más arriba. Claro, Es algo que uno comete en medio, las cosas que uno puede conocer, qué sé yo. Pero el propio crecimiento que uno tiene es enorme. O sea, yo cada vez que preparé un concurso bien, crecí mucho musicalmente, mucho, 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 mucho. Y también mi propia relación con la música, que es más importante todavía, de saber, digamos, de que para hacer música hay que poner el cuerpo, el corazón, el alma y todo ahí, la carne a la parrilla, como se dice acá en Argentina, ¿no? Tenés que jugártela toda, digamos, y no hay otra manera, medio que, ¿no? Y es como una disposición, ¿viste? Y esa disposición es la que después genera eh, que el lenguaje, digamos, tenga una dirección acertada también, ¿no? Como cuando uno da un concierto y la gente sale conmovida de eso, bueno, es por eso, porque hay una claro. disposición humilde de parte de uno como músico a superarse a uno mismo. Entonces es mucho más profundo en realidad el tema, ¿viste? Claro, Yo me claro. detengo un poco acá porque es muy común escuchar que no, que los concursos para qué, no, por esto no, y al final, digamos, a veces le cortás la ilusión a alguien más joven, Claro, no, pero aparte ¿entendés? porque esa persona a lo mejor que está haciendo esa aseveración, ¿cómo se dice? No, no puede canalizar también. Mira, el maestro Luis me decía, mira, los concursos son muy buenos, pero si el resultado de un concurso te va a condicionar de manera negativa, mejor no lo hagas, Exacto, porque realmente bajo, o sea, tú no tienes el control 100% de lo que va a suceder ahí, porque realmente, o sea, estamos hablando de música, exacto, estamos hablando de conceptos subjetivos y también de momentos y situaciones específicas, o sea, capaz tú estudiaste mucho, pero te dio un dolor de exacto. barriga, ya está, o sea, no diste no estuviste al 100% y eso no quiere decir que seas un mal músico o que seas menos músico Exacto, el que ganó, pero si el resultado de un concurso exacto. te va a condicionar de manera negativa, no concurses. O sea, pero ahora, si ¿Viste? tú entiendes, o sea, por eso es que sí es importante entender el trasfondo de por qué se concursa. Y Sí, entender, pues, sí, que sí, sí, realmente el resultado sí. está sujeto en gran parte a la responsabilidad que tú tienes como músico, pero también a muchas cosas externas que sí te van a terminar condicionando en ese determinado momento. Exacto, Es así, exactamente, es así. exactamente, sí. Sí, Sí. sí. Nada, es Igual Daniel interesantísimo. también es muy interesante, porque aparte, bueno, el tema de los concursos hoy por hoy quizás un poco más digamos, es un paradigma un poco más débil o con otra importancia como la tenía antes, ¿no? Creo Claro, que han habido épocas donde los concursos realmente importaban mucho más, ¿no?
Por último, eso también acusa otra cosa que tiene que ver con nuestra, bueno, qué pasa con la realidad guitarrística, cómo hacer como músico, ¿no? Y Claro, por ahí, bueno, cambiar esos paradigmas también después, ¿no? Pero aún así creo que siguen estando, siguen existiendo y mi consejo para alguien que quiera hacerlo de una manera seria y responsable es que le va a ir bien, aunque no claro, gane, o sea, que lo claro, haga. Si eso implica, como decís vos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta ese equilibrio que vos bien expresás, o sea, si eso significa que vos te vas a endeudar, por ejemplo, no sé, a 5 años para pagarte un pasaje, bueno, che, capaz que no, esperate un poco, conseguiste un proyecto que te pague los pasajes, ahí sí, porque claro, si no, medio cuesta arriba, pero si claro. no, mira, Eduardo me contaba que su primer concurso, que fue cuando fue a Venezuela, a la librería, él pagó su pasaje en 10 pagos, en 10 cuotas. Entonces él fue a Venezuela y después fue a Chile al Sigal, bueno, en Venezuela se dio segundo y en el Sigal también. Si no me equivoco, lo ganó el Sigal, ya no me acuerdo, pero te la jugó, ¿viste? Y Claro, una persona, digamos, porque estaba convencido de que le podía ir bien, ¿no? como de hecho También una fue. personalidad, pero, Sí, y como sí, de hecho fue. claro, Entonces a como de hecho fue. veces hay que ir por los sueños, hay que ir por los sueños, Y porque si bueno, no, sí, 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 obvio, obvio, obvio. Hay que. No, es eso, pues, obviamente, obviamente, que siempre, o sea, todos somos distintos, ¿no? Pero parte también es eso del autoconocimiento, ¿no? En base a qué vas a tomar las decisiones, porque es eso, pues, o sea, si te la vas a jugar, bueno, sabes que, o sea, depende mucho cómo eres, ¿no? exacto, Cómo te vas a tomar eso. Ah, pero es interesantísimo. exacto, Gran parte de muy, eso es muy, el autoconocimiento. muy, 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 muy Bueno, interesante, sí. bueno, ahora vamos a una pregunta local. Danos tu impresión Sí, acerca de Paraná como núcleo de formación guitarrístico. Esto me interesa bastante. Sabes que estoy haciendo un poco una investigación sobre eso. sí, claro, 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 se puede hablar. Esa va un poco más lenta, pero no la he sacado del foco, pues. O sea, todavía estoy en eso. Para las personas que pregunten qué pasó con eso, pero no, es que llevo esos dos ya, viene, proyectos, pues. ya viene. Claro, igual toma tiempo hacer una Y investigación sí, así sí, también, sí, o sí. sea, convengamos que bueno. Mira, puntualmente para nada, digamos, a ver, la visión, yo vivo hace ya, a ver, si no me equivoco, 13, 14. 13 años acá, sí, 13, 14 años voy a cumplir en febrero, claro, 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 14 años voy a cumplir en febrero, así es. Eh, y bueno, ha sido una plaza importante para mí, ¿no? Para mí, para mi formación, para mi crecimiento. Estando acá, por supuesto, uno va viendo detalles y, bueno, comprendiendo un poquito, sabiendo más de la propia historia, digamos que a veces acá son un poco menos conscientes de lo que hay, de cómo se forjó eso, ¿no? En más de algún proyecto de concurso docente, por ejemplo, que presentaba para la universidad, he hablado de la Escuela Guitarrística del Litoral. Así yo le puse ese nombre en ese momento para referirme un poquito a esta escuela que viene, ¿no? De Santa Fe, Paraná, con Martínez Zárate, después Walter Heinze, la influencia de Carrevaro, Ujú. la aparición de Eduardo, ¿no? Que eso yo creo que es como el gran gatillante ahí del nivel, digamos, que ha logrado la escuela en ciertos momentos. Y a partir de Eduardo, digamos, distintas generaciones, ¿no? Y justamente ahí me quiero detener un poquito, porque así como las personas somos cíclicas también, ¿no? Tenemos ciclos, tenemos procesos, las instituciones también y los grupos humanos también los tienen. Entonces, en la escuela de Paraná creo que han habido grandes aciertos, pero bueno, estamos como en un momento cíclico en donde se están acomodando algunas cosas institucionalmente hablando también. Entonces, por ahí es súper común que en un rango de tantos años salgan algunas personas, después no, después sí, ¿no? Y puntualmente digamos, esa característica institucional también, que ha afectado, por supuesto, al grupo humano que forma la cátedra, me refiero a los profesores, ha hecho que también los paradigmas se vuelvan un poquito más difusos, creería, ¿no? Es decir, cuando yo vine a estudiar acá, había como una búsqueda con el repertorio, con la misma música, muy fuerte, esto de viajar y concursar se hacía bastante.
Y eso ha disminuido un poquito en los últimos años. Cosa totalmente entendible porque es súper complejo. Después nos agarró la pandemia y bueno, La olvídate, ahí econom- se, la economía, la todo se fue economía. medio que... Exactamente. Pero creo que es un lugar importante dentro de la historia de la guitarra en la Argentina. Sí, Creo que hay que acomodar bastantes cosas y en ese sentido lo digo con bastante responsabilidad, en el sentido de que creo que tenemos que tomar la posta nosotros también y hacernos cargo de algunas situaciones, ¿viste? Que, 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 que tienen que ver con las posibilidades laborales que pueden suceder ahora, con las búsquedas musicales, ¿por qué no? Con la propia exigencia, digamos, de lo que se pide para un chico que estudie guitarra, ¿no? ¿Qué tipo de repertorio va a terminar tocando? Por ahí lo que he visto a veces es que gran parte quizás de ese acomodo institucional que está sucediendo se ve reflejado como en la disparidad de repertorios. Por ahí veo gente que está tocando, no sé, una sonata, música como... No es que sea no es que sea mejor música o no, simplemente música un poco más compleja. Y gente que está tocando como más piezas de carácter, ¿no? Entonces, y después tiene el mismo título. Y eso es un poco raro, porque no es lo mismo, ¿viste? Tocar una sonata de Ponce, por ejemplo, que tocar, qué sé yo, no quiero hablar, no es no, que no, la no. otra música sea, pero hay un laburo ahí mucho más Claro, delicado y más profundo. Entonces, a eso me refiero con ciertos secos y ciertas cosas que hay que hacerse cargo también. Hay que hacerse cargo, te lo digo yo como parte también de la universidad, no de la cátedra, pues no soy parte de la cátedra a nivel superior, pero sí de nivel medio. Entonces es como que ahí uno puede tomar ciertas, eh, poner ciertas banderas, pero que toman mucho tiempo también. O sea, pero es importante que la gente, digamos, eh, que esté transitando por la escuela sepa, digamos, que la escuela es heredera de una gran tradición guitarrística y que esa tradición guitarrística tiene sus fuertes en varios aspectos, digamos. ¿Mm? Y defenderlos también, ¿viste? Eh, Creo que por ahí pasa un poquito la historia. Por ahí a veces uno se acomoda un poquito. Te insisto, la institución pesa mucho. Los lineamientos que se bajen, digamos, porque al final son lineamientos políticos, eso también afecta. Entonces, así estoy hablando como muy así directamente, ¿no? Creo que la cátedra ha históricamente tenido muchos aciertos y bueno, que ahora está en un proceso de renovación y de cambio y de acomodamiento, digamos, bueno, que han hecho, digamos, que esté un poquito por fuera de lo que pasa en la guitarra. Eh, Salvo Eduardo, ¿no? Eduardo siempre está como muy al tanto de todo. claro. Pero después no, ¿viste? Hay mucha información que no se está manejando, o repertorios ya muy viejos, o, te insisto, con esa cuestión también de las piezas de carácter. Creo Entiendo. creo que podría haber como un lineamiento quizá un poco más general y bueno, porque son cosas que suman al final, ¿viste? Yo lo veo mucho con la escuela chilena. En Chile hay una escuela desde los años 90 más o menos que ha venido dando bastantes guitarristas. Y vos hablas con cualquier chico en Chile, digamos, de 20 y pico de años, y todos tocan repertorio, ¿eh? Y todos tocan bastante. ¿Por qué? Porque tiene mucho sentido, porque como es una otra cultura donde hay que pagar por estudiar, entonces ya cambia un poquito la historia, porque si no sos bueno, fuiste. Claro, Y ese ser bueno entre comillas, ¿no? Si claro, no, te no, entiendo. O sea, si no te acomodas a la exigencia, es lo que quisiste decir. exactamente. Claro, Entonces, chicos tocando las cinco bagatelas de Walton, ¿entendés? Sonatas de Ponce, conciertos para guitarra, qué sé, la sonata de Tedesco, bueno, es como repertorio fuerte, ¿no? claro. Y acá yo hace rato que no veo mucho eso, salvo en ciertas personas, ¿no? Salvo en ciertas. Te estoy siendo súper sincero con mi respuesta. Salvo ciertas personas, bueno, en las cuales vos estás incluido, ¿viste? Siempre ven un repertorio ahí, Con este, esa sonata pero, heroica que me tiene. claro,
exactamente, que vamos, que es una... Uy, esa sonata yo la habré tocado, me costó mucho tiempo hacerla sonar esa obra. No, qué Es, obra, hermano. es, No, es qué difícil, es obra. difícil. Pero sabes que la enseñanza que, o sea, que me dejó esa obra, yo la toqué en concursos y todo, en conciertos. Y me costaba, me acuerdo, me costaba, pero no técnicamente, sino musicalmente, digamos, ¿no? Más Claro, allá de que no, la pero concentración y tal. sí, sí, sí. Y esa obra me dejó mucho, mucho aprendizaje, la verdad. Bueno, a eso me refiero, ¿viste? No es lo mismo tocar una obra así que tocar otras cosas, otras músicas. Sí, 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 te Eh, entiendo. una vez el maestro Fernández lo dijo de una manera mucho más dura y mucho más brutal, ¿no? Eduardo Fernández que dijo, antes de preparar los bises, antes de preparar, perdón, el bis, hay que armar el programa. Se lo dijo un chico en una clase. Fue duro, fue denso, pero la verdad que razón tenía, ¿no? O sea, antes de armar un bis hay que armar el programa. Ah, Entender, son obras de formación, ¿viste? O te sea, como que... entiendo. Sí, no, es fuerte. ¿Mm? Sí, 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 la exigencia. Y bueno, está bien, porque, o sea, tú, por ejemplo, tú puedes hablar con autoridad del tema, porque obviamente tienes 14 años acá, conoces bien la escuela, has visto varias generaciones, unos sí, que han crecido contigo, otros que sí, sí. recién Y por llegan, ahí otros que... sabes que, mira, me hiciste acordar de algo también, o sea, a ver, yo quiero dejar bien claro esto, ¿no? Yo le debo mucho a la escuela a la cátedra de guitarra de Paraná, me siento un baluarte de la cátedra, donde he ido a cualquier parte del mundo, hablo de la escuela, de lo que tengo mucho cariño. He tocado gratis miles de veces para la escuela, o sea, no hay ningún problema con eso, ¿no? Y por lo mismo también es como que me llega muy directo, digamos, algunas Claro, cosas que van pasando, ¿viste? Que van pasando. Y creo que institucionalmente se le ha dado poca relevancia a los logros que ha tenido la cátedra. A veces uno, no sé, el mismo concurso Estalirio que hablábamos antes, bueno, se habló, salió una noticia en el diario, pero institucionalmente no pasó nada, claro, te ¿entendés? entiendo. Sí, por Es ejemplo, como, y es un que es la concurso gran importante. diferencia. Sí, tú ves por lo menos, no sé, es que cualquier cosa, o sea, por ejemplo, tú ves, o sea, yo sé que esto no hay que entrar en neurocentrismo, ¿no? Pero sí ves instituciones europeas sobre, no sé, alguien que quedó de finalista y eso es como una pancarta que ponen así los europeos, como que no, esta es nuestra universidad y estos no son nuestros profesores. Y entonces, claro, Exacto, pero aquí a exacto. veces esa gestualidad se confunde popularmente con un dicho que a mí realmente me choca mucho, es como que, ah, sí, pero no hay que ser tan chupamedia. No. ¿Qué te Ah, pasa? O sea, ¿tú sabes exactamente, sí. cuánto se mató esa persona para lograr ese podio? O sea, es como que no es que sea chupamedia, es que mérito el que mérito merece. O sea, Exactamente. No, ¿entiendes? ahí concuerdo completamente con vos. Porque tampoco se trata de que, insisto, de que sea lo único que se hace en la cátedra, pero sí deberían reconocerse algunas cosas más, insisto, institucionalmente hablando, ¿no? Y por ahí, digamos, el cuerpo docente también, en ciertas cosas, ¿viste? Por supuesto, siempre está la presencia de los profesores, son los primeros en ayudarte cuando hay que armar algún Siempre. programa, son las personas, digamos, más comprometidas. Y partiendo con Eduardo, ¿no? Eduardo es una persona increíble, o sea, es un gran maestro, Sí, vengo hablando de él hace rato, pero a veces falta como destacar algunas cositas. ¿Para qué? Para que los que vienen detrás de uno, o los que vienen detrás de esa persona, tengan también, ah, mirá, se puede hacer esto con la guitarra. claro. Es Mirá, así. si yo toco bien la guitarra puedo conocer el mundo. O sea, Claro. es como que la van viendo de a poco y es como... y eso es importante porque genera un ambiente muy sano, digamos, dentro de la institución y también un ambiente de crecimiento, porque yo me acuerdo cuando recién vine, yo veía a algún compañero tocar muy bien y decía, oh, yo quiero tocar así, ¿viste? Y era Claro, como que, sí, ah, sí. ese primer año que llegué y era como, ah, Sí, sí, ese qué entusiasmo, te lindo que entiendo. ese Me pasó entusiasmo, a mí ¿no? igual, sí, 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 me pasó a mí. Exactamente, a eso me refiero, simplemente a eso. Y desde el lado institucional, por supuesto, desde la misma cátedra de profesores, ponderar a esa gente que está haciendo bien las cosas. ¿Sí? Che, Sí. miren cómo está tocando este fulano de tal, se puede, o sea.
Sí, sí, sí. Creo que esa es la gran diferencia que quizás pasa con otras cátedras o como vos decías, ¿no? Con otras instituciones. ¿Mm? Sí, y Pero, sí. pero bueno, hay Y, que hacerse cargo de eso y y tratar de claro, mejorarlo y también entender el ciclo este de renovación que hay, que toma tiempo igual. sí, 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 todavía, claro que sí, claro que sí. Pero bueno, nada, el primer paso es decir las cosas. Así que ya Así están es. bien dichas. Para quien escuche, Espero que después nos dejen entrar a la escuela. A mí, por lo menos, sí. espero que... Bueno, yo casi ni voy, No, ¿verdad? ninguna forma. Bueno, Ay, ya. mira, a ver. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Sí, sí, ¿Me das un chance? Voy a prender la luz de mi dormitorio porque me estoy quedando sí, oscuro. como Dame chance. no. Ahora sí, creo que me veo un poco mejor porque si no me quedo Ahí oscuro. está, ahí Sí, está. bueno, vamos con la siguiente pregunta. Ya estamos acercándonos bastante al final, Sí, ¿no? ¿Cómo observas la guitarra hoy en día a nivel global y cómo crees que ha impactado los tiempos actuales en el desarrollo de la carrera de los intérpretes? Aspectos positivos y negativos, cualquiera que claro. quieras abordar. Una pregunta, Sí, es súper amplia. Yo cuando la leía, bastante difícil, digamos, ¿no? O sea, lo que uno puede, lo que yo puedo hablar ahí es simplemente un poco la experiencia que he tenido y bueno, como un bastante hemos testigo. hablado ya, sí, sí, bastante hemos hablado ya un poco de estos paradigmas, ¿no? De qué es ser guitarrista hoy, los concursos tienen la misma importancia que tenían antes, qué puede hacer uno como guitarrista, qué plazas hay para tocar. Creo que lo primero, digamos, que tiene que haber es como insisto con eso que venía hablando recién, como con una responsabilidad también desde el lugar docente, ¿no? Desde que una persona empieza a formarse, más allá de ver un repertorio también, ¿no? Que se suma a todo esto que estamos hablando, ser bien claro con esta persona, decirle, mira, es difícil como laburar después de esto. Claro, Eh, entonces, además de tocarle la guitarra, por ejemplo, que es algo importante y fundamental, tener que saber hacer proyectos, sí, tener que entender eso, o sea, como, bueno, ser versátil haciendo músicas, ¿no? Y creo, digamos, que a nivel así en general, esta imagen, ¿no? Romántica prácticamente del solista, ¿no? Que está como encarnada en un pianista, ¿no? Los pianistas cada vez se ve menos. Entonces los sí, guitarristas cada vez es más difícil, ¿no? claro, Y por lo demás también como que estatalmente tampoco hay mucha ayuda, no me gusta decirlo ayuda, sino muchas posibilidades para. Se para, ponderan otra música, se ponderan, digamos, otras cosas en donde está mucho el amiguismo, etcétera, ¿no? Entonces, es bastante complejo, bastante complejo. Aún así, creería, digamos, que eh, para la persona que hace música o que busca hacer música, ¿no? Y bueno, que hablamos al comienzo de la charla, ¿no? Con todo este boom de las cuestiones de los, de los videos y cosas, hay como una gran reinvención de todo, que no sabía concretamente decirte, mirá, ir por acá, ¿no? yo no sé ni Eh, siquiera a dónde nos va a llevar eso. Te soy exactamente, sincero. O exacto. sea, estamos viviendo un cambio paradigmático que, mira, es la época que nos tocó vivir, pues, o sea, y, Exactamente. pero es difícil, ¿no? Porque Sí, es hay que complejo, digamos. repensarse tanto, tanto, tanto. O sea, por ejemplo, a nivel de reflexión, lo único que podemos hacer, valga la redundancia, es reflexionar en base a qué, o sea, lo que está presentado hoy en día, digamos, como lo que es el mundo y ver qué es lo que vamos a Así proponer es. nosotros al mundo desde nuestra posición en la sociedad, ¿no? Que eso enlaza a la otra Exactamente. pregunta, ¿no? Que Exactamente. era, según tu perspectiva, ¿cuál es el rol del músico en la sociedad, ¿no? Porque se Sí, enlaza sí. bastante.
Mucho, mucho, sí, sí, sí. Bueno, son preguntas también bastante profundas en realidad. Yo creería, Daniel, de que, por ejemplo, lo importante por ahí quizás, eh, como te decía al comienzo, ¿no? Creo que un músico va a ser música hasta que deje de tener vida, ¿no? Siempre va a querer hacer cosas, va a hacer algo. Y por supuesto, digamos, es fundamental tener una ductilidad para acomodarse también a ciertos paradigmas. Pasó un auto ahí, bueno, ahí se fue. Acostumbrarse también a los cambios que están habiendo, que son repentinos. O sea, yo te hablaba hace 5 años atrás, o un poco más quizás, pero la gente hacía discos físicos. Hoy es totalmente, o sea, yo quiero grabar y todo, pero pensaba en una producción netamente digital, o sea, no pienso en algo físico, siento que además de ser una inversión de dinero enorme, es súper innecesario, ¿no? Como que, ¿quién escucha discos ahora? ¿No? Por supuesto, hay que averiguar y ver bien, bueno, qué plataformas digitales hay. Está la producción de video, bueno, yo de alguna manera he podido comprarme una buena cámara, tener un par de micrófonos, una luz más o menos decente, LED, he hecho una inversión para hacer eso y bueno, estoy ahora, gracias a un amigo, aprendiendo a grabar mejores videos y cosas, entonces, bueno, un poco por ahí también tomarse un poco en serio ese camino también, ¿no? Sí, Eh, Segundo, digamos, además de tener esta disposición, de tener esta flexibilidad, también desarrollarse en cuanto a la gestión, es decir, bueno, a ver, ¿cómo armo un proyecto? ¿Qué presento? ¿Qué tengo que decir? O sea, la beca que yo me gané con José tuve ayuda, por supuesto, de gente que me guía con eso, pero yo, los viajes que he hecho a Europa, mismo a Venezuela, a Chile, incluso a dar conciertos, muchos han sido proyectos donde me pagan los pasajes. O sea, de hecho, la misma beca que me gané con José me habilitó a comprarme 12 juegos de cuerdas. Entonces yo que uso las Avares Cantiga Premium, que son cuerdas que nos venden en Argentina, más la segunda y tercera Noblo, perdón, la Golding más la primera Noblo. Entonces, es difícil porque ahí, ¿por qué te hablo así tan específicamente? Porque yo vivo en un país en donde lograr ese encordado que te hablé me toma 5 horas de trabajo, claro, si no un poco más. Cuando sé que en Europa, por ejemplo, me toma 1 hora de trabajo hacer lo es mismo. así. Entonces, bueno, ¿cómo me adapto yo? Por supuesto que hay bastantes cosas difíciles de hacer ahí, ¿no? Yo prácticamente vivo de dar clases en la universidad y en donde, bueno, ahí respondo quizás tu última pregunta, donde yo siento también una responsabilidad muy fuerte con los estudiantes que pasan por ahí, ¿no? Pero bueno, ¿cómo te adaptas a eso? ¿No? Parte de estos proyectos que te hablaba al comienzo tienen que ver con la capacidad que yo tengo de poder tocar afuera. ¿Viste? O sea, nunca vi la ciudad como un escenario, salvo una vez al año, con suerte, porque sé que vivo en una ciudad donde los escenarios son restaurantes. A mí no me interesa tocar en un restaurante. Y te No lo entiendo. encuentro, no lo encuentro atractivo bajo ningún aspecto, ¿no? De hecho, con Eduardo siempre nos reímos, que no hay nada más incómodo que estar escuchando una música y comiéndote una empanada. O sea, como decir, bueno, a menos, por lo menos la música que hacemos nosotros, Daniel, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. hay otras músicas que se dan más para eso, pero es como estar comiendo mucho, ¿viste? Es muy chistoso. Sí, sí, Entonces, claro, sí. yo también estoy como en un lugar, en ese sentido, un poco más crítico, ¿viste? Pero también viendo cómo adaptarme, cómo hacer para generar, digamos, cierto movimiento. Y lo que sí importa mucho es la dedicación que uno tiene. O sea, todo lo que uno quiere lograr hay que poner el cuerpo. Claro. Y aún así, más allá de las dificultades económicas, sociales que hay, porque uno como músico como que está en una burbuja, en cierta burbuja, pero eso no quiere decir que no afecten las cosas sociales que suceden, las decisiones políticas, el laburo que uno tiene o no, por supuesto que afectan, ¿no? Pero creo que para lo más importante es como nunca dejar de soñar y ser consciente de que los sueños se logran trabajando, Claro. metódicamente. Te puede tomar 1 año, te puede tomar 2 años, te puede tomar 3, no importa, ¿O pero 10? vos disfrutás el camino, o Claro. 10 o más, qué sé yo, pero da lo mismo porque es soñar, es decir, bueno, yo quiero grabar eso porque me interesa,
por supuesto sé que no va a ser un hit de venta, ni nada, no lo pienso así, pero me interesa decir eso, me interesa, porque aparte es mi vida, es mi tiempo, o sea, si yo no lo hago, Claro, en realidad, ¿qué va a pasar? que, ¿Entendés? Es como que no, uno, entonces nunca perder en realidad esa ilusión, ¿viste? Ese primer amor que uno lo conecta con la música, creo que eso es fundamental, más allá de todo lo otro, que es formación. Yo la otra vez hablaba con un amigo y le decía, no, tengo que hacer esto, que es difícil, ¿viste? Un proyecto. Y me decía, ¿sabes qué? Me dice, tocar bajo es difícil. Eso sí es difícil. Claro, está bien, hacer un proyecto, grabar un video, es difícil quizás para uno que no se maneja tanto, pero en realidad cuando uno toma conciencia de que tocar bajo, en realidad eso sí es difícil porque puede es, tomar muchos años, ahí uno dice, ah, wow, entonces lo que yo, de alguna manera, el camino que yo transito es muy enriquecedor. claro, Y no tan solo me sirve a mí, digamos, por un placer personal de búsqueda, sino más bien sirve como ejemplo, yo tengo dos hijos, vos los conocés muy bien, sí, sirve para mis hijos, es algo que uno transmite cuando da clases. claro, Te das cuenta entonces de alguna manera hace que este mundo sea un poquito mejor, claro, ¿no? Un poquito mejor. Y de alguna manera esa misma disposición es la que hace que uno pueda tener eco, pueda tener cierta comunicación con maestros como Eduardo, como José Antonio, ¿no? Que son maestros que yo quiero mucho y que me han ayudado un montón. Te das cuenta, es porque también se sienten reflejados de alguna manera en ese amor por la música. Entonces yo creo que ahí es donde está como quizá la clave y eso quizá puede ayudar a que este mundo sea un poco mejor, digamos, ¿no? Por supuesto, uno no es Jesucristo, no, uno no, no busca mejorar nada, ¿no? Pero sí hacer con mucho amor lo que uno hace y con mucha responsabilidad, ¿no? claro, Y ahí donde yo creo que hay como algo que quizás ha cambiado con los paradigmas, ¿no? De actuales, porque actualmente no sé, las cosas que se buscan son más inmediatas. sí, Entonces, vos sabés muy bien que para que la sonata heroica suene, va a pasar un tiempo. Inevitable. O claro, sea, sí, sí, no es que vos no puedas, obvio, pero a cualquier persona. Y después cuando esté eso, ya va a fluir claro, como... Pero bueno, es como ese tiempo, esa dedicación y ese amor que hace que vos te sientes a estudiar esa música. Eso es lo que, esa energía en realidad es la que cambia las cosas, ¿viste? Yo creo que por ahí va un poquito el truquito, no el camino fácil, ¿no? claro, Tampoco hay que ser, hay que andar sufriendo por la vida, ¿no? Hay no, que no, disfrutar el obvio. camino. O sea, Pero ahí creería, escucho yo y obviamente puedo sacar varias cosas que puntualizando bastante. O sea, una, la significación que das a tu propia vida. O sea, si te gusta la música, bueno, haz música y eso va, a fin de cuentas, dar una significación a tu vida, que es, a sí, fin de cuentas, algo, digamos, subjetivo, porque, o sea, si tú haces algo, o sea, o, bueno, no todo el mundo, pero sí, la mayoría de las personas que se dedican, o sea, yo no voy a ser doctor porque me beneficia como tal ser doctor, no, es porque a mí me gusta ser doctor, o sea, y bueno, uno hace música en el sentido subjetivo de porque eso a mí, por alguna extraña razón que no sé, que desconozco, un estímulo, no sé, pero mi constitución personal como persona, o sea, valga la redundancia, me llevó hacia allá y yo me quiero dedicar a eso. sí, Eso sí, es una cosa. Lo otro es que, por ejemplo, lo de la responsabilidad social, bueno, tú puntualizabas el tema de los estudiantes, ¿no? Porque sí, en sí, sencillamente uno no es un caso único, sino que eso mismo que te está aconteciendo a ti le va a acontecer a otros que a lo mejor que seguramente, mejor dicho, van a caer en tus manos. Y bueno, ahí es donde está tu responsabilidad social de ver exacto, cómo direccionas todo ese proceso, esa canalización de los deseos que tiene esa persona para llevarlo a su potencial y que bueno. Y lo tercero, que es también responsabilidad social, ¿no? Ver cómo mejoran desde tu postura las condiciones para que los que vienen puedan acceder en exacto, ese sentido o ni siquiera necesariamente no te tienes que ocupar directamente tú, pero sí hacer ver la crítica para el que tiene que encargarse de eso, lo haga, ¿no? Entonces, exactamente. pienso yo mucho, o sea, yo pienso mucho en el sentido de que lo importante de que los músicos hablemos en el sentido de que se den charlas en el propio sentido de reflexión, porque a fin de cuentas somos ciudadanos que pertenecen a una sociedad y que nosotros estamos
observando problemas que a fin de Sí, cuentas nadie más observa porque somos los únicos que estamos en esta sí, plaza, ¿no? sí. Y que no solamente estamos extintos, sino que van a seguir viniendo más personas detrás de nosotros. Así es. O Sí, sea, no, yo lo veo eso es así, importante. Sí, ¿ves? sí, es muy importante, es muy importante. Por ahí después lo que sucede a veces es que uno se encuentra en esos círculos y se encuentra con gente, digamos, bueno, que también son músicos de otro estilo, qué sé yo, de otras cosas y tienen un mundo simbólico muy distinto. Muy distinto. Entonces, eso por ahí, o sea, sin ir más lejos, digamos, ¿no? Vos sabés que acá en Argentina está el Instituto Nacional de la Música, INAMU, Ujú. que ofrece varios beneficios, discos, o sea, fortunas por proyectos, bueno, los pasajes, que yo he usado bastante, en fin, hay varias cositas, ¿no? Y uno de esos, por ejemplo, es serie de tocatas en vivo, ¿no? Bueno, y hay un lugar acá en Paraná que está afiliado, y es un lugar muy malo para hacer música. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? O sea, no se entiende, no hay un sonido, no hay una cosa, Claro. ¿entendés? Entonces, está bueno por ahí meterse en esas cosas, pero también es importante también saber hasta qué punto, ¿viste? Porque es Y una sí, energía, ¿viste? y sí. Y después sabés que algo que te iba a comentar, ya es algo a nivel personal, pero eh, a mí me ha pasado mucho estos últimos años de ver pequeños grandes cambios en alumnos. Y eso me ha ido a tomar, me ha ido me lleva a tomar conciencia de algunas cosas, ¿viste? Puntualmente el año pasado, por ejemplo, te voy a comentar una. El año pasado estaba con una alumnita de 14 años que estaba terminando el nivel medio, ¿no? 14 años tiene, toca bonito. Y bueno, estaba complicada porque tenía que ver una obra. Justamente estaba tocando Ojos Brujos de Broadway, el Preludio uno de Bach, para cello. Bueno, son obras un poco grandes que yo le di. Está tocando Torroba. 14 años, Dani. O Sí, sea, toca bien. Sí, sí. convengamos, bueno, Va bien caminado. Sí. exactamente. Y estaba complicada porque tenía que hacer varias cosas, le agarró fin de año. Entonces, bueno, como yo soy bastante metódico con mi estudio también, entonces el domingo yo lo comparto sin ningún problema. Dije, mira, estudiar de esta manera, así, en sesiones así, bla, 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 organiza tu tiempo, de esta manera, busca esto cuando estudies, no más que esto. O sea, bien específico, todo bien concreto. Y el asunto es que la chica lo hizo, ¿viste? Y después, bueno, más allá de que avanzó un montón, un día charlando me dice, profe, me dice, ¿sabes qué? Yo me di cuenta de que antes dejaba lo más importante siempre al último, porque a mí me gusta mucho la guitarra, pero lo dejaba siempre al último. Y cuando empecé a tener este proceso, que habrá sido, Dani, en el periodo de un mes, o sea, no es algo, bueno, me di cuenta, me dice que no puedo dejar las cosas que me gustan al último, sino como que, es como que, ¿por qué hago eso? O sea, ella misma se interpeló, te das cuenta, y capaz que esta chica no va a ser guitarrista o no va a hacer música después, pero saber la lección de vida que aprendió ahí como para decir, mirá, ¿por qué hago esto yo conmigo misma? Claro, Es claro. muy fuerte en realidad, yo le compartí acá a mi compañera en casa, Valeria, digamos que vos la Saludos. conoces, este, y porque llegué impactado un poquito con esa respuesta, así, ¿no? Como que es una persona como que cambió su manera de ver algunas cosas con sus 14 años, chiquita. Claro. Entonces, más allá de aprender una metodología de estudio, ¿entendés? O de tocar cierta obra, es como que hubo un cambio más profundo y eso se logra a partir de la música y a partir, digamos, de los procesos que la música conlleva. Y a Y fin de eso, cuentas es eso, pues trabajamos con personas. O sea, nuestra exactamente, música está hecha para personas. O sea, y exactamente, entonces, claro, ahí vislumbramos un poquito, ¿no? De nuestra responsabilidad social. Y bueno, totalmente, te digo, bueno, totalmente. César, agradecido contigo. Hemos llegado al final. De verdad Gracias a que vos, Daniel. me encantó cómo quedó de las conversaciones más bárbaras. Y bueno, nada, ahí se lo compartimos a los chicos del grupo para que Buenísimo, sí, sí, buenísimo. está bueno, ¿viste? Y muy agradecido contigo, César, por tomarte tu tiempo. Sé que eres una persona sumamente ocupada y bueno, me alegra que te hayas hecho el tiempo para charlar un poquito de estas cosas que son tan importantes y que nos atañen a todos los músicos, ¿no?
Y Sí, bueno, Dani. César, te Bueno, dejo con un mensaje final, constructivo, de reflexión para los músicos. Y bueno, tus redes sociales, donde te podemos seguir, donde podemos estar pendientes de lo que vas a diciendo. sí, Y soy bueno, para bastante, los que no se han ido, que se suscriban siempre, porque bueno, aquí vamos a estar totalmente. subiendo conversaciones bastante chéveres. Bueno, con el tema de las redes soy bastante fiaca. Tengo un Instagram personal, un Facebook, pero la verdad que no lo activo tanto. Tengo que ponerme las pilas con eso. Hablando de esto de acomodarse, Claro, bueno, es algo que hemos hablado nosotros, puntualmente. Es algo que hemos hablado. Con respecto a lo otro, simplemente sean felices. Mira, es algo muy simple, pero es profundo en realidad. A ver, ¿qué te hace feliz? ¿Qué pasaría si vos te dicen, mira, no sé, voy a ser súper extremo y a lo mejor súper bizarro con mi ejemplo, pero mira, te queda un año de vida, ¿qué haces ese año de vida? claro, Bueno, hacer eso como sí, sí, músico claro, y hacerlo en serio, de verdad, profundamente, con mucho, porque hay mucho amor ahí detrás. Y cuando hay amor de por medio, ¿viste? Las cosas funcionan. Uno no sabe cómo, porque uno dice, bueno, o sea, te insisto, yo nací en una población, Daniel, y después me vi tocando en Europa la guitarra, en París. claro, Increíble, la vuelta de la vida, ¿no? sí, Entonces, pero eso simplemente por la dedicación y el por el amor trabajo, y bueno, el trabajo y bueno, y obviamente la gente que aparece en ese camino, porque como ¿cómo que uno no? llama también eso, ¿no? Es Es como una así. ley, la famosa ley de atracción. Es cierto de alguna manera, ¿viste? Sí, sí. Entonces simplemente hacer música con mucha responsabilidad y con mucho amor y bueno, eso, que Qué sean bueno, muy César. No, felices. increíble. Bueno, agradecidísimo contigo. Lo dejamos hasta acá y de verdad Dale, dale. que, bueno, Muchas ya, ya, gracias. ya vendrán próximas conversaciones. Esperemos cuando ya estrenes tu disco. Hacemos una entrevista Sí, también. Ojalá la dale, podamos dale, hacer personal, pero si no, bueno, igual. dale. Hacemos una para que nos comentes tus proyectos, todas tus cosas. Y bueno, seguimos reflexionando un poco sobre todos estos tópicos que nos atañen a los músicos y a las personas que se interesen, ¿no? También por el mundo de los músicos. Bueno, César, agradecido Bueno, Dani, contigo y muchísimas gracias. nada, quedamos en contacto. Un día de esto nos juntamos y vemos qué pasa. Bueno, Dani, un abrazo grande, ¿eh? Muchas Dale saludos a gracias. Valeria, a los niños, a Antu que está de cumpleaños, así que nada. Bueno, sí, ahí acaba de llegar, así que ahí voy a Bueno, seguir gracias, celebrando César. con mi hijo. Dale, gracias, César. Nos vemos, Saludos a Dani. todos.